Hola amigos, bienvenidos al canal, el primero de este año 2021, y hoy vamos a aprender a conectar un fotocontrol. Los fotocontroles son para el encendido de iluminación o distintos aparatos, ya sea a la noche. Lo más comúnmente usado es para el alumbrado público. Vienen distintos tipos de fotocontroles, los residenciales, que son hasta 6 amperes, y para alumbrado público, que son hasta 10 amperes. Cuando queremos conectar, digamos, más de ese amperaje, tenemos que utilizar un contactor, así que vamos a mostrarle bien cómo es. Bien, lo primero que vamos a decir que es un dispositivo que permite a la noche, al oscurecerse, dejar pasar energía para activar ya sea una iluminación. En el mercado existen muchas clases, que son los mecánicos, lo que son electrónicos, como este que le vamos a mostrar. Este tiene 3 contactos, donde tenemos el neutro, la línea y la carga, sería la que va a habilitar cuando se haga de noche para que deje pasar energía. Y también están los otros que me estaba olvidando, que son los mecánicos, una parte mecánica y una parte electrónica, que son casi, digamos, los mejorcitos que hay. Electrónico como este, digamos, funcionan muy bien, pero cuando hay tormenta, esos son de joderse muy fácilmente. Para conectar estos fotocontroles sí o sí necesitamos una base. Por eso este sistema es casi siempre utilizado en el alumbrado público. En las cabinas donde se maneja el alumbrado público tenemos estas bases, y cuando directamente se jode, se la saca y se reemplaza por otra. Ahora vamos a mostrar cómo se conecta esto. En esto sí o sí hay que tener cuidado, digamos, al conectar, si no directamente la vamos a quemar. Siempre tenemos que saber que el rojo es carga, el negro es línea, sería fase, y el blanco, en este caso, sería neutro. Así que vamos a conectar con una lámpara y le vamos a dar tensión para que ustedes vean cómo funciona. Bien, sabiendo que en nuestra lámpara tenemos un contacto que va a ser neutro y el otro va a ser fase, entonces vamos a conectar el neutro, que como dijimos que es el blanco. Vamos a conectar, ahí tenemos, esto sería neutro. Como nosotros queremos alimentar, digamos, que prendan nuestra iluminación, sabemos que es rojo carga, rojo sería nuestra salida de nuestro fotocontrol, así que vamos a conectar también. Vamos a hacer así, y sabemos que negro es nuestra fase, digamos, la línea, digamos, la que va a alimentar todo. Entonces, teniendo nuestro cable de alimentación, en este caso tenemos fase y esto sería neutro. Vamos a conectar acá. Entonces ahí ya tenemos toda la conexión. Lo único que tenemos que mirar bien es que acá abajo tenemos una que tiene la pata más grande, más ancha, que casi siempre, no es que casi siempre, siempre es el neutro. Entonces cuando miramos en nuestra base, tenemos que tener bien marcado, digamos, cuál es nuestro, porque si le llegamos a errar la vamos a quemar. Y siempre, lo que me estaba olvidando, es que el fotocontrol tiene que mirar siempre hacia el lado sur. Si uno la ve al fotocontrol, nos indica cuál es el lado sur. Entonces, sabiendo cuál es nuestro neutro, vamos a conectar. Ahí estaría. En este caso la vamos a dejar ahí. Este sería nuestro sensor. Así que ahí lo tenemos terminado. Le vamos a alimentar y ahí ya encendió. Ahí cortó porque tenemos iluminación. Siempre tarda un ratito en
en activarse, digamos. Así que ahí, como detectó que hay iluminación, que hay sol, digamos, directamente se apagó. Lo que vamos a hacer ahora es apagar nuestra iluminación. Ahí apagué un poco nomás y ya funcionó. Ahí volvió a detectar y la apagó. Vamos a apagar todo a ver qué pasa. Ahí está. Ahí activó. ¿Saben por qué hace eso? Porque la misma iluminación de nuestra lámpara hace que se active y se apague nuestro fotocontrol. Lo vamos a cubrir un poquito. Ahí está. Y cubrimos la lámpara con, el fotocontrol con un cartón y ahí ya quedó funcionando. Así que vamos a prender la iluminación de vuelta. Y ahí apagó. Bueno, este es el sistema lo más básico, digamos, para conectar. Pero como le había dicho, si nosotros queremos conectar más carga de más amperaje, sí o sí vamos a tener que conectar un contactor. Bien, para conectar nuestro contactor, lo primero que tenemos que saber que nuestro contactor, cuando lo excitamos, digamos, le damos energía a nuestra bobina, que sería A1 y A2, también tenemos el A2 acá abajo. Esto va a bajarse y va a dejar pasar energía de los contactos que están arriba hacia los que están abajo. Esto es, son todos contactos que al pegar deja pasar energía. En este caso este contactor es de 40 amperes, así que tenemos tres salidas que podemos tener, tres salidas de 40 amperes. Después tenemos otro contacto más que son para enclavamiento, para colocar pulsadores, pero bueno, en este no es el video para explicar cómo funciona eso. En este caso lo vamos a hacer sencillo. Vamos a conectar en A2 esto sería negativo, ahí tenemos. Entonces nuestro cable de carga, digamos, acá va a activar conectando entonces nuestra carga en A1. Esto sería así. Ya lo tenemos casi terminado. Y la salida vamos a poner en el contacto del medio de nuestro contactor, que sería este. Entonces nos estaría faltando únicamente alimentar esta parte con nuestra fase. Para que tengan sentido, cuando active esto va a mandar tensión por el rojo, que sería nuestra carga, y como ya tenemos neutro, esto va a pegar. Pero para eso, digamos, va a pegar, pero acá tiene que pasar la fase para alimentar nuestra lámpara. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, acá ya tenemos conectado fase, que iría a nuestro coso, pero nos estaría faltando, vamos a buscar otra pincita, vamos a utilizar esta fase y la vamos a conectar acá. A ver si se entiende. Cuando nosotros le demos tensión, la línea, digamos la fase, va a venir hasta acá. Cuando esto active, va a pegar, va a mandar tensión a la bobina. Neutro ya lo tenemos, así que esto va a pegar. Cuando pegue, la fase que está acá va a dejar pasar la energía y va a venir a nuestra lámpara. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle tensión y vamos a probar.
no, perdón, está faltando conectar nuestro negativo de la línea, digamos. Así que eso lo vamos a conectar en esta parte. Ahí tenemos. Ahora sí, vamos a conectar. Y ahí ya pegó nuestro contactor y dejó pasar energía. Y ahí apagó ya porque recibió iluminación nuestro contactor. Lo que vamos a hacer es apagar toda la iluminación. Vamos a tapar el fotocontrol para que vean que ahí quedó pegado nuestro contactor y la iluminación está encendida. Entonces en esta parte nosotros podemos conectar, por darle un ejemplo, este contactor es hasta 40 amperes, así que podemos darle un margen de hasta 35 amperes por cada salida. Vamos a dejar un margen de 5 amperes para no dañarlo a nuestro contactor. Podemos tener 3 fases de 35 amperes, así que podemos conectar mucha iluminación. Un tablero eléctrico de un alumbrado público es algo así, pero por supuesto van térmicas de encendido, ya sea por ejemplo si alguien quiere prender de día, por ejemplo quiere prender el contactor, hay una llave directa, lo que hace es anular el disyuntor, el fotocontrol, para que digamos se lo pueda activar y puedan reparar la iluminación. Bueno, espero que hayan entendido el video, que les sea fácil de conectar si quieren, ya sea iluminación para hacer en la casa o simplemente para tener conocimiento. Como ya le dije, este es un fotocontrol para alumbrado público, lo pueden usar residencialmente, pero vienen los que son ya son de 6 amperes, que lo pueden conectar tranquilamente. Y lo que me había olvidado, que le voy a decir ahora, este son de 3 cables, pero también viene de 4 cables, lo que son residenciales, así que a tener en cuenta eso a la hora de conectar. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor denle like, y si todavía no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.